Desde sus orígenes en los 90 como contraparte del popular Tamagotchi, Digimon ha tenido una buena carrera en el mundo del anime. Han habido periodos largos sin series, pero en general no se puede negar que la franquicia sigue viva. Teniendo en cuenta que Digimon Fusion está al aire actualmente en Occidente y que en Japón ya anunciaron una nueva serie, secuela del anime original, tal vez sea buena idea visitar el Digimundo. Hoy veremos todas las temporadas de Digimon del peor al mejor. Probablemente la mayoría de ustedes no tengan ni idea de qué es esta serie, y no los culpo, fue la última serie que se emitió en Japón, y aún no ha salido en Latinoamérica. Así que, ¿de qué trata Hunters? De nada, ese es el problema, nunca pasa nada. Hunters es en teoría una secuela de Fusion o Cross Wars, como se conoció en su natal tierra, pero la historia ya estaba completa, y esta nueva temporada nunca se molesta en conseguir su propia historia. La premisa es básica, los Digivice de turno ahora pueden capturar Digimon, y en todo el mundo varios niños compiten en cacerías de Digimon. O sea que es tan profundo como la temporada promedio de Pokémon. Aquí no hay un villano, no hay una amenaza, ni siquiera hay un desarrollo de la historia, porque en últimas no hay historia. Cada episodio es autoconcluyente y completamente independiente. Los personajes que regresan de Fusion ya tenían su desarrollo completo, así que aquí no cambian mucho. Y el nuevo protagonista es... terrible. Tagiru es el clásico enérgico, pero a diferencia de los líderes anteriores que tenían otros matices, Tagiru no tiene nada además de enérgico. Es un personaje patéticamente plano, y su Digimon es una vil copia de él. Con una trama inexistente, pésimo desarrollo y un protagonista insoportable, Hunter se lleva sin mayor duda el título de la peor temporada hasta el momento de Digimon. Muchos de ustedes ni siquiera la conocían, y créanme, no se perdieron de nada. La cuarta temporada de Digimon se lleva al sexto lugar, y lo peor de todo es que no es un show malo, simplemente es demasiado diferente a los demás. Frontier remueve la dinámica de compañerismo entre humanos y Digimon, enfocándose en una historia de jóvenes que en cambio pueden transformarse en Digimon ellos mismos, o sea que eran Power Rangers. La serie tenía excelentes diseños, gran banda sonora y animación de calidad, pero el cambio de foco le quitó parte del atractivo. Los personajes eran agradables y tenían buen desarrollo, pero comparado al increíble elenco de su predecesor, se sentían algo flojos. La historia se movía algo más lento que las anteriores. Frontier es una serie entretenida para su rango de edad, pero no era lo que esperábamos después de 3 temporadas excelentes, y aunque no seré de los que la crucifican, el hecho de que esta fuera la serie que parara las producciones de Digimon por años, pesa lo suficiente como para que se quede con este puesto. Fusion es la serie que está al aire actualmente, y uno de los intentos de revivir la franquicia para un nuevo público, y de hecho, al igual que Frontier tuvo cambios drásticos al esquema habitual, pero aquí en lugar de eliminar la relación entre humanos y Digimon, la reinventaron. Afuera se quedaron los niveles evolutivos, los Digimon en cambio se fusionan, al estilo de lo que fueron las evoluciones ADN de la serie original. Las peleas no se ganan con fuerza bruta, sino con talento y estrategia, o aunque sea lo que parece estrategia para un niño de 10 años. El muchacho no es Alejandro Magno, pero se defiende. También cambia el número, en lugar de tener muchos humanos la historia se centra en 3, que a su vez tienen varios Digimon de su lado, una especie de ejército personal, y el conflicto principal es quién se volverá el nuevo gobernante del Digimundo. El elenco también destaca. Es interesante ver por qué los diferentes personajes participan en el combate, y cuáles son los ideales que guían a cada quien. El dúo principal es particularmente memorable. Taiki es sorprendentemente maduro para su edad, es un héroe más meditativo y analítico, sin quitarle lo noble. Y eso combina muy bien con Chaudmon, su principal compañero, que es una máquina constante de energía y combate. El pequeñito es bastante épico, y si tanto lo elogio, ¿por qué va tan bajo? Simple, el ritmo de la historia. La temporada promedio de Digimon dura 50 episodios y en ella se enfrentan a 4 enemigos principales. Cross Wars gasta 54 en uno solo. La historia va a un ritmo insufrible, y aunque tienen excelentes momentos, la inconsistencia hace que no le pueda dar un puesto más alto. Zero 2, la primera secuela, cae justo en la mitad. Después del éxito monumental de Adventure, Zero 2 tenía que mantener el nivel. ¿Lo logró? Es discutible. La idea de mantenerse en el mismo universo pero cambiar el elenco principal fue buena. Podíamos continuar viendo el desarrollo de los originales al mismo tiempo que conocíamos héroes completamente nuevos. Los cambios en el sistema de Digievolución se sentían frescos, y los diseños eran muy buenos, exceptuando ciertos casos. El tono seguía siendo una buena combinación de maduro y relajado, y no hay dudas que su éxito mantuvo a Digimon en las pantallas otros 2 años. Y sin embargo, en retrospectiva siento una extraña desconexión con esta temporada. La adoré de niño, pero el yo actual no puede evitar pensar que la historia tendía a saltar mucho y que ciertos detalles estaban mal explicados. Dicho eso, cumplió su función, y si bien personalmente no la puedo calificar más alto, no dudo de su calidad.
Puede que no entre en concurso por no ser un anime, pero no se puede recordar Digimon sin mencionar a V-Tamer. Exceptuando por algunas promociones aquí y allá, V-Tamer es el primer seriado de Digimon. El manga inició meses antes que el anime, y duró mucho más que él, llegando hasta el 2003. La historia transcurre en una versión alterna del show. Tai de nuevo es nuestro protagonista, pero es bastante diferente. Su carácter y tenacidad permanecen, pero este es un Tai increíblemente estratégico, y su sagacidad en combate lo definen durante toda la historia. Su compañero no es Agumon, sino un Vidramon de nombre Zeromaru, y como resultado de ser la primera aventura del mundo digital, el terreno en el que se encuentra se siente mucho más agresivo y vasto que el que nos presenta el show. A pesar de ser una de las entregas más antiguas de Digimon, V-Tamer ofrece una narrativa que se mantiene sólida hasta el día de hoy. A veces el infinito potencial está oculto donde menos lo esperas. Sabers. Una de esas series tristemente relegadas. Sabers fue el regreso a las pantallas después del fracaso de Frontier, y fue un regreso espectacular. La historia se enfocaba en Masaru, un luchador callejero de noble corazón que un día se encuentra con Agumon. Siendo alguien de temperamento álgido, Masaru inmediatamente lo confronta y sorpresivamente logra empatar con él, ganándose el respeto de la criatura. Los dos se enteran de que por alguna razón los límites entre el mundo humano y el Digimon se están debilitando, y monstruos de esta dimensión están atacando nuestro mundo. Los dos son reclutados en DATS, una organización al estilo de los Hombres de Negro que se encarga de controlar la situación, y pronto la historia se tornó mucho más complicada y expansiva. Sabers combina muy bien los elementos de sus predecesores, el espíritu de aventura de las primeras series, la narrativa oscura de Tamers. De hecho, Sabers nos da uno de los villanos más despreciables de toda la franquicia, y el nivel de espectacularidad de Frontier. Masaru y Agumon pelean juntos, y ver cómo un humano normal se enfrenta a monstruos digitales con sus manos desnudas es simplemente espectacular. Sabers llegó en un momento donde Digimon ya no movía tanto como antes, y por ello su popularidad no fue tan alta como en anteriores entregas, pero con una historia memorable, un sólido elenco y un estilo único, se lleva al tercer lugar con todas las de la ley. Los clásicos. Son esos que nunca dejarán nuestra memoria. La primera temporada de Digimon llegó en una época donde el anime todavía se estaba sentando en la cultura popular. Los niños acostumbrados a producciones americanas de bajo nivel de madurez, a excepción de ciertas joyas, nos sorprendimos cuando vimos una historia que no le tenía miedo a hablar de la muerte, la enfermedad u otros temas adultos. Esto no significa que fuera un festival de depresión. La serie tenía buen humor, grandes diseños y genial acción. Tenía un estilo único que lo diferenciaba. Digimon impactaba todos los sentidos y se volvió un icono de nuestra generación. Es de esas cosas que muchos dirán que solo se entienden si las viviste, pero jamás las olvidarás. Adventure fue excelente para su época, con un gran equilibrio entre humor, madurez y desarrollo. Nos dio una serie que se sentía como una gran épica, y aún hoy cuando la volvemos a ver nos damos cuenta que la historia se mantiene. Pokémon trajo el género de los monstruos al escenario, pero Digimon lo redefinió. La nostalgia es un elemento fuerte, pero no podemos dejar que nos ciegue. Ser el primero no es ser el mejor, como lo demuestran a diario los comentarios de YouTube. Ya posamos por serie de las series, es obvio quién se llevó el primer lugar. Nada más que la tercera temporada, Digimon Tamers. Tamers es sin lugar a duda la entrada más oscura, y no es de extrañarse. La gente detrás de Experimentos Seriales Lane y trabajó en esto. Y en serio tengo que verme esa serie algún día. El mundo idílico donde los Digimon revivían se fue. Tamers se regía por la ley de la jungla. La derrota era permanente y los Digimon bestias peligrosas. Los personajes eran increíblemente más complejos, con más capas y arquetipos drásticamente diferentes que los héroes de las anteriores entregas. El desarrollo era más único y constante, y las parejas tenían personalidades complementarias en lugar de ser simples reflejos del otro. Los adultos se involucraban activamente, y esto no era juego de niños. La pérdida se sentía más que en sus antecesores, y los precios que se pagaban por el fracaso eran mayores. Y la más grande tragedia es que en este mundo ya no existen los blancos y negros morales. No existen héroes y villanos, y a veces el que creemos nuestro opresor tiene tanto de víctima como nosotros. Hacer spoilers sería un irrespeto. Tamers no solo es la mejor entrada de Digimon en mi opinión, sino uno de los mejores animes del género. Los que ya lo vieron lo entenderán, y los que no lo han disfrutado o lo tienen oculto bajo las capas de la memoria se merecen visitarlo. Es espectacular. Eso es todo por hoy, pero si algo queda claro es que el mañana nos traerá más historias, y lo único que podemos pedir de las nuevas entregas es que lleguen a lo alto de la lista y no se queden cortas en el camino. ¡Wizardmon!